empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero, quien los acompañará en la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento de Habilidades Humanas para la Seguridad y Salud en el Trabajo, con la temática titulada Sesión 3, la fisiología del humanismo como herramienta para un trabajo natural. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Diego Fernando Hurtado Guzmán. Él es médico, especialista en gerencia de la salud ocupacional, magíster en bioética, apasionado por el rescate de las humanidades en el mundo laboral. Doctor Hurtado, muy buenos días y bienvenido. Bueno, muy buenos días, Paola, a todos. Para mí un placer estar pues acá con ustedes el día de hoy en una sesión más en donde pues venimos a aprender, a estudiar un poco de estos temas tan nuevos en el mundo de la seguridad sana del trabajo como es el tema del humanismo y la ética. Y para mí pues un placer acompañar a mi comunidad que han sido muy fieles en estar conmigo en todas estas sesiones en donde vemos temas tan diferentes. Como nos lo indicabas, Paola, pues hago parte honrosamente de esta comunidad de habilidades humanas. Es una comunidad muy diferente a todas las demás, pero muy complementaria a todas las asignaturas técnicas que buscan de alguna manera, pues, como poder complementar lo técnico que hacemos en el día a día con lo humano, digámoslo así, algo que no abordamos normalmente en el mundo de la técnica. Los invito también a que, pues, a través de la comunidad que Positiva tiene para ustedes, observen todos los materiales de estudio, toda la información que se da, las presentaciones, pero también los invito a que si quieren abordar estos y otros temas relacionados con el humanismo en el trabajo y el liderazgo, puedan hacerlo a través de mis páginas, de mis redes sociales como El Arte de Trabajar Feliz. Allí me pueden encontrar en Instagram, en mi página web de El Arte de Trabajar Feliz. Entonces, bienvenidos. Ya sabemos la ruta de conocimiento que tenemos. Es una ruta que hemos preparado para ustedes desde Positiva, en donde hablamos en una sesión primera de la gestión del pensamiento crítico, como el pensamiento crítico como lo más valioso que tenemos en nuestros trabajadores, y es la posibilidad de que hablen, de que razonen sus propias cosas, de que defiendan sus propias tesis. Hablamos un poco del humanismo y la gestión del miedo, en la que hablábamos en la sesión anterior de que en general nuestros trabajadores van a sus trabajos con miedo de ser despedidos, con miedo de perder su trabajo y no tener dinero con qué pagar todas las cuentas que debemos, y que en ese sentido debemos gestionarle los riesgos a nuestros trabajadores con el antecedente de que por lo general nuestros trabajadores tienen miedo de ir a trabajar en estas circunstancias. Y ya esta sesión número 3 es sobre la fisiología del humanismo. O sea, desde la fisiología tenemos claro unos temas que nos regulan a nosotros en la fisiología,
pero también una fisiología desde el humanismo, digámoslo así, unas características humanas que tenemos que sí o sí tener en cuenta, que son vinculantes para poder hacer una adecuada gestión de los riesgos. Entonces acá pues les presento toda la ruta en general que iremos viendo y que ya hemos visto, y yo pues encantado de estar con ustedes en esta ruta. Entonces, ¿qué te parece, mi querida Paola, si hacemos la evaluación preliminar de nuestra clase? Muchas gracias, doctor. Así es. Vamos a dar inicio a nuestro sondeo inicial. Les recuerdo a nuestros participantes, el sondeo se realiza 2 veces en el evento, uno al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa, y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de la misma. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes no es un principio humano? A, el minimalismo. B, usar la razón. C, ritmos circadianos. D, la multitarea. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, el minimalismo 43%. B, usar la razón 9%. C, ritmos cardíacos 28%. D, la multitarea 21%. Continuamos con nuestra segunda pregunta a este sondeo inicial. Con respecto al principio del uso de la razón, indique lo correcto. A, todos tenemos esta capacidad. B, nos diferencia de los demás. C, nos permite perfeccionar nuestros procesos. D, permite crear una cultura de carácter. E, todas las anteriores. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, todos tenemos esta capacidad, 5%. B, nos diferencia de los demás, 0%. C, nos permite perfeccionar nuestros procesos, 4%. D, nos permite crear una cultura de carácter, 0%. E, todas las anteriores, 91%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. ¿Por qué el minimalismo es un principio humano? A, porque los seres humanos no nacimos para acumular. B, porque nos permite enfocarnos en lo importante. C, nos permite decir la verdad sin temores. D, todas son correctas. E, ninguna de las anteriores. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, porque los seres humanos no nacimos para acumular, 7%. B, porque nos permite enfocarnos en lo importante, 23%. C, nos permite decir la verdad sin temores, 5%. D, todas son correctas, 34%. E, ninguna de las anteriores, 30%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto, el doctor Hurtado. Perfecto, Paulita. Muy bien, vamos a hacer un ajuste acá para que tengamos una mejor visualización de nuestra presentación. Y Paulita, listo, entonces ya tenemos esa evaluación, ahí tenemos mucho que aprender en esta clase y espero pues que todo salga muy bien. Bueno, quiero comenzar esta clase con un libro de las meditaciones de Marco Aurelio. De hecho, yo aquí tengo 2 libros de las meditaciones, una versión de bolsillo pequeñita, muy fácil de leer, una versión más profesional que es de la versión de Gredos, de las meditaciones de Marco Aurelio, de la editorial Gredos. Y he tomado de aquí este concepto porque en esta clase vamos a hablar mucho de naturaleza, de nuestra naturaleza. O sea, yo quiero gestionar los riesgos laborales de mis trabajadores. Lo tengo que hacer conociendo la naturaleza de nosotros como seres humanos. Y el problema es que no hemos sabido afrontar en las universidades, no hemos sabido afrontar adecuadamente en el mundo académico que tenemos que conocer cómo funcionamos como seres humanos para poder gestionar bien a nuestros trabajadores. Es así de sencillo. Entonces, dice Marco Aurelio en el libro quinto, en la pensamiento número 32, dice así:
¿por qué almas rudas e ignorantes confunden un alma instruida y sabia? ¿Cuál es, pues, un alma instruida y sabia? La que conoce el principio y el fin y la razón que abarca la sustancia del conjunto, y que a lo largo de toda la eternidad gobierna el todo de acuerdo con ciclos determinados. Entonces, esta frase la voy a explicar porque es un poco compleja si la leemos de sopetón, pero es una frase que invita, en la que Marco Aurelio dice que la diferencia entre un alma que no es instruida y un alma que es sabia, o sea, que es instruida, es porque el alma sabia se ha dedicado a entender cuáles son las reglas que nos rigen a nosotros los ciudadanos. Cuando yo empiezo a entender que lo que me gobierna a mí, ese todo, que es toda nuestra naturaleza, y que somos gobernados por unos ciclos determinados, el ciclo día-noche, el ciclo estacional, el ciclo del sueño, el ciclo de las emociones, el ciclo de la histamina, el ciclo de la, perdón, de la histamina no, el ciclo de la oxitocina, el ciclo de la diferentes hormonas que tenemos en nuestro cuerpo. Cuando nosotros entendemos esos ritmos, esos ciclos, ya nos empezamos a convertir en personas sabias, porque tratamos de vivir conforme a no romper esos principios en lo más posible, en lo más probable y posible. Entonces, nuestro objetivo general es que ustedes conozcan de este tema de los ritmos naturales del ser humano, con el fin de mejorar la administración de nuestros riesgos. Yo creo que ese es el objetivo principal de esta clase. Y quiero comenzar esta clase con una sentencia muy clara. En la actualidad, la gestión de la seguridad sano del trabajo no se hace desde la comprensión de la fisiología humanista. Si ni siquiera conocemos muchas veces nuestra fisiología médica, por ejemplo, la fisiología de nuestras hormonas, la fisiología de nuestro sistema inmune, la fisiología de nuestro sistema neurológico, si nuestros responsables del sistema de gestión en general puede ser que sí, pero en general no conocemos o no conocemos a fondo cómo funciona nuestra fisiología humana. Ahora menos conocemos nuestra fisiología humanista. Entonces, es un llamado de atención para que de verdad gestionemos los seres humanos, la seguridad y la salud de nuestros trabajadores a partir del conocimiento, primero de nuestra fisiología, que aquí vamos a ver un poco de nuestra fisiología, pero también de nuestra fisiología humana. ¿Por qué? Miren que a pesar de que seguimos estableciendo metodologías, matrices de peligros y riesgos, programas de vigilancia epidemiológica, montando indicadores, gestionando controles, gestionando procesos, y a pesar de que tenemos tanta normatividad, aún se nos siguen enfermando y se nos siguen accidentando nuestros trabajadores. Entonces la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿será que algo está faltando? Pues desde esta clase yo considero que un eslabón que nos está faltando es conocer un poco de la fisiología. ¿Cuáles son las consecuencias de no respetar nuestra naturaleza humana? Entonces empezamos a tener trastornos del sueño. O sea, nuestros trabajadores muy generalmente van a trabajar a nuestros trabajos con sueños retrasados, con sueños malogrados, con deudas de sueño, que en términos fisiológicos se llama así, deudas de sueño. Ustedes saben, hablando un poco de eso y saliéndome del tema, ustedes saben cuánto una noche nocturna, perdón, un trabajo nocturno, un turno de noche, por ejemplo, un médico, un enfermero, un camillero que trabaja en una noche en un hospital, ¿saben cuántas noches requiere para poderte pagar esa deuda de sueño? La paga a partir de la cuarta noche. O sea, un trabajador requiere de 4 noches, de 3 noches completas para poder decir que pagó la deuda de sueño de un solo turno, Entonces, la pregunta es, ¿eso lo gestionamos realmente en nuestras organizaciones? Los posturnos de nuestros colaboradores del sector salud o del sector vigilancia o del sector transporte, que se gastan una noche de su vida trabajando y que se demora 3 noches para pagar esa deuda de sueño, ¿realmente sí lo estamos gestionando adecuadamente? O sea, esa es una pregunta muy importante que yo hago ahí. Pero también, al no gestionarlo con base a nuestra naturaleza humana, entonces también tenemos una falta de enfoque laboral. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. O sea, no nos enfocamos en el trabajo.
O sea, todo está diseñado para que no te enfoques en una tarea, sino para que te enfoques en muchas tareas a la vez. Y eso nos diluye un poco la eficiencia y la eficacia de nuestras actividades. Pero también nos permite ir a trabajar con miedo. Claro, porque se me exigen una cantidad de entregables, pero no, sé que no los voy a poder cumplir. Y para poderlos cumplir, pues voy a empezar a romper muchos principios naturales, como no dormir bien, no comer, no comer, almorzar a la hora indicada y muchas otras cosas que nos permiten, y eso nos va a generar un miedo a la hora de hacer nuestra actividad. Pero también nos quita dignidad. Cuando nosotros vamos a trabajar rompiendo nuestros principios naturales humanos, empezamos a perder dignidad, ¿cierto? Y es el yo perder mi capacidad de hombre o de mujer, o sea, o mi capacidad de ser humano, esa dignidad se pierde. Empezamos a tener enfermedades no transmisibles, empezamos a tener accidentes de trabajo, empezamos a volvernos intolerantes y empezamos a luchar por la competitividad, que eso sí que acaba con todo o con nuestras capacidades humanas, la competitividad. Nos hicieron meter el cuento por allá hace unos 30, 40 años de que teníamos que ser muy competitivos, pero resulta que en términos humanos la competitividad nos deshumaniza totalmente. Y más bien hablemos de colaboración, eso sí nos humaniza. Entonces miren cómo vamos cambiando los conceptos. Entonces, ¿cuáles son nuestros principios naturales humanos? Obviamente tenemos muchos principios, pero vamos a hablar de algunos general. Y es uno de nuestros grandes principios naturales humanos es el uso de la razón. Y eso está en una de las preguntas. El uso de la razón es uno de nuestros grandes principios naturales, que si lo pensamos bien y lo observamos bien en nuestros trabajos, terminamos trabajando para obedecer y no para razonar. O sea, se nos paga para que cumplamos órdenes, pero no para que mejoremos lo que tenemos enfrente de nosotros, ¿cierto? Entonces, de hecho, ya lo he hablado en varias clases anteriores y de hecho fue la primera clase que tuvimos en nuestra semana, en nuestra ruta de conocimiento de este 2024. Otro principio natural es que somos sociales, no somos individuales. Entonces debemos volcarnos totalmente a buscar la sociabilidad, el que nuestros trabajadores realmente trabajen juntos, el uno con el otro. Yo creo que ahí ese es un tema muy, muy importante. Los ritmos de la alimentación. Nosotros no podemos comer a la hora que podamos comer. Nosotros debemos cumplir unos horarios estrictos de comida, ¿cierto? Esos, por ejemplo, esos almuerzos de trabajo o esos desayunos de trabajo, es imposible tú trabajar y enfocarte en lo que estás haciendo, que es comer. Entonces, nada más contrario a la razón o a la inteligencia o a la naturaleza que te inviten a un almuerzo de trabajo, a un desayuno de trabajo, a una cena de trabajo, ¿cierto? Y fuera de eso, también nada más contrario a nuestra naturaleza el decir de que no puedes almorzar a cumplir tu criterio natural de almorzar a una hora específica porque tu estómago está lleno de ácido, porque espera a esa hora recibir el alimento y que mientras no recibas ese alimento, el ácido va a estar en tu estómago y por eso quizás muchos de ustedes estén con dolores gástricos a repetición, con agrieras, con reflujos gastroesofágicos y así sucesivamente, pues porque no comemos a la hora que tenemos que comer, porque nuestro impulso natural no lo obliga así, sino que comemos es cuando podemos. Y entonces, y de hecho, muchachos o colegas mejor, y de hecho es hasta muy característico la cultura que se monta en las empresas de que no, aquí no se almuerza porque aquí se almuerza es cuando se puede y usualmente no tenemos tiempo para almorzar, ¿cierto? O sea, y de hecho, el que haya una persona que sí almuerce, como que es visto mal porque almuerza y porque no tiene supuestamente la camiseta puesta. Entonces, la pregunta es, nosotros como los responsables de los sistemas de gestión en nuestras empresas, nos debería dar pena, nos debería dar vergüenza el saber que nuestros colaboradores solo almuerzan cuando pueden, ¿cierto? O sea, culturalmente se ve como que este trabajador sí tiene la camiseta puesta porque mire, deja de almorzar con tal de tiene su camiseta bien puesta para cumplir los requisitos organizacionales y las metas laborales que tenemos. En términos humanísticos, eso es una vergüenza. O sea, es imposible que una empresa humana, los trabajadores solamente almuercen cuando puedan, ¿de acuerdo? Entonces, es esos tipos de principios que deberían estar en nuestras matrices de peligros y riesgos como controles administrativos que permitan que realmente los trabajadores se junten
sociales, como somos sociales, se junten y que compartan los alimentos a unas horas específicas, porque a esas horas es que se debe comer, no a las horas que pueda según el trabajo. Muy bien. Somos de enfoque. Nosotros, uno de nuestros grandes principios naturales es que nuestro cerebro está muy capacitado para enfocarnos en una cosa y trabajar a profundidad en un tema, ¿cierto? Realmente cuando trabajamos a profundidad en un tema es que podemos desarrollar profundamente esos aspectos. Pero el mundo de hoy no es así. El mundo de hoy está diseñado para que tú trabajes picoteando aquí, picoteando allá y no puedas realmente enfocarte en temas en profundidad, que cuando nosotros trabajamos en profundidad realmente podemos conocer las aristas de ese problema para realmente solucionarlo. Pero como no tenemos tiempo, como estamos bombardeados constantemente de tantas cosas, del correo electrónico, del celular, de las redes sociales, del teléfono, del correo electrónico, del compañero que nos llama, o sea, estamos bombardeados constantemente de situaciones que no nos permiten trabajar a fondo y nos hemos creído el falso cuento de que somos multitarea. Es verdad, las mujeres tienen una capacidad mejor que los hombres, por ejemplo, de ser multitarea. Pero lo que no sabemos es que cuando hacemos trabajos multitarea, bajamos el nivel de enfoque en cada una de las tareas. Y cuando bajamos el nivel de enfoque de cada una de las tareas, eso no nos permite conocer el problema en su totalidad o en su gran dimensión, en todas sus dimensiones, y no nos permite entender el problema a fondo, lo que no nos permite tomar buenas decisiones o lo que nos permite no tomar las mejores acciones para mejorar ese problema o resolver el problema. Entonces, somos de enfoque, metámonos eso en la cabeza. Nosotros los seres humanos somos de enfoque, no somos multitarea, ¿de acuerdo? Entonces, hay un tema muy importante. Otro aspecto es que somos vulnerables. Nosotros también nos hemos querido hacer creer que nuestros colaboradores son valientes y no se equivocan, y son temerarios y logran sacar todo lo que se proponen. No, los seres humanos somos miedosos por naturaleza, somos miedosos por naturaleza y somos frágiles por naturaleza y queremos gobernar a trabajadores con el concepto de que ellos no se quiebran, ellos no se rompen, ellos no lloran, ellos no sufren, ellos aguantan, ellos tienen la camiseta puesta. Y ese tipo de liderazgo es muy peligroso porque la gente lo hace y está dispuesto a quemarse laboralmente con tal de pues ganar dinero para pagar todo lo que deben. Pero realmente por dentro están quebrados, muy posiblemente nuestros colaboradores, sufriendo en silencio las situaciones difíciles a las que los exponemos. Entonces, es un principio natural que tenemos que tener en cuenta. Nuestros trabajadores te dicen que sí, pero por dentro están llenos de temores. Muy bien, nuestro lenguaje es un otro de nuestros principios naturales más importantes. Nosotros no solemos gestionar nuestros riesgos laborales, la mala comunicación o la falta de buena comunicación. Eso no lo tenemos en cuenta y es una de las grandes situaciones que favorecen la presentación de accidentes y enfermedades. Y el minimalismo, que por ahí lo veíamos en una pregunta. ¿El minimalismo es un principio natural humano? Sí, el minimalismo es un proceso natural humano porque nosotros los seres humanos no fuimos creados para acumular. Nosotros fuimos creados para vivir con lo necesario, ¿cierto? Pero cuando nosotros creamos por allá a finales de 1800 y comienzos de 1900, con el taylorismo, el mecanicismo y el vivir para trabajar y trabajar para aparentar, cuando nosotros empezamos a vivir ya para trabajar y aparentar, empezamos a acumular cosas, y terminamos trabajando para eso. Pero realmente el minimalismo, o sea, tener lo mínimo necesario o tener lo necesario, realmente hace parte de nuestra naturaleza humana. Muy bien, entonces ya teniendo en cuenta eso, vamos a mirar solamente algunos de estos principios humanos. Vamos a comenzar con el más importante para mí, que es el uso de la razón. Entonces, cuando vayamos a gestionar los riesgos laborales, tengamos siempre lo presente. Esta gente, estos trabajadores que hacen parte de este proceso, tengo yo que, como responsable del sistema de gestión, que fomentar en ellos su capacidad de usar su razón. O sea, ese es el principio.
¿cómo hago yo desde la gestión de los riesgos para que los trabajadores de ese proceso puedan de verdad decir lo que piensan? Porque nos educaron fue para producir. Nos educaron para producir y no nos enseñaron ni a vivir ni a trabajar. Y en ese sentido, todos nos presentamos de igual manera que el primero. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nos presentamos en una reunión, como se presentó el primero, así se presentan los demás. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la gente no usa su razón, sino que la gente se quiere parecer a los demás. Y eso es una de las grandes situaciones y dilemas éticos que se presentan en nuestras matrices de peligros y riesgos, y es que lo que en general proponen nuestros trabajadores está basado en lo que piensan los demás. O sea, la gran mayoría de lo que yo le pregunto a mi trabajador de cómo mejorar mi proceso está basado en lo que dicen los demás, no en lo que realmente el trabajador opina de cómo se deben hacer las cosas. ¿Pero por qué? Porque hemos creado un mundo, una cultura en donde aquí nadie quiere ser diferente de los demás porque es tachado, puede ser regañado, puede ser señalado, y nadie quiere ser señalado. ¿Por qué? Porque se necesita el carácter suficiente para hacerlo. Pero si al interior de la organización, tú como responsable del sistema, empiezas a fomentar una cultura en la que realmente se felicite a las personas por ser diferentes, por pensar diferente, y que eso se empiece a promocionar y que nadie realmente malogre los pensamientos diferentes de los demás, ahí empezaríamos a mejorar mucho nuestras acciones en seguridad en el trabajo. Entonces, todos nos presentamos de la igual manera que los demás porque nadie quiere diferenciarse. El trabajador teme ser crítico por naturaleza, no quiere ser diferente de la manada. Eso es una de nuestras grandes situaciones humanas, y es que queremos seguir a los otros. O sea, los seres humanos siempre buscamos que alguien nos diga qué tenemos que hacer. O sea, es muy poco que la manada quiera salirse de la manada. Todos quieren hacer lo que todos hacen, porque nadie va a ser criticado, nadie va a ser señalado. Entonces, eso es un tema muy importante que no lo estamos gestionando en los riesgos laborales. Esto no le permite hacer a esos trabajadores mejor sus procesos, no los perfecciona, porque como culturalmente no está bien el levantar la mano y decir, venga jefe, esto yo lo puedo hacer mejor, identifiqué que esto no está bien hecho, sino que la gente simplemente trabaja lo mínimo para que le paguen lo que le tengan que pagar y no más, porque hacer ese tipo de cosas exige de pronto más trabajo, se exige de pronto hacer una propuesta, entonces nadie quiere perfeccionar lo que hace. Si le solicitan cómo mejorar este proceso, su tendencia es no hacerlo, ¿cierto? De pronto, si le piden específicamente que lo haga, lo va a hacer como una tarea adicional, no como algo que de verdad lo apasione o lo haga desde su corazón y desde su alma, digámoslo así. Entonces es muy importante ese concepto. Entonces, ya conociendo que el uso de la razón es una regla natural, debemos establecer acciones que inviten a fortalecer el uso del razonamiento en los trabajadores. Entonces, crear campañas, crear diálogos, establecer en las reuniones de trabajo el que el líder le diga a sus trabajadores, a sus colaboradores, venga, por favor, necesito que me digan lo que piensan. Esa sola regla que la indique el jefe, el líder, al inicio de una reunión y que le diga a sus colaboradores, venga, yo les solicito por favor que cada uno de ustedes me diga realmente lo que piensa, porque entre más diversidad en el pensamiento, mejores herramientas podemos tener para mejorar este problema de seguridad que se nos está presentando en la empresa, por ejemplo. Pero como nadie dice nada, entonces, ¿qué hace la gente? La gente tiende a decir lo que los otros ya dijeron para no ser diferentes, porque pueden ser señalados. Entonces, los líderes deben establecer eso, crear una cultura de carácter, ¿cierto? Venga, que los líderes de todos los procesos, de todas las dependencias de la organización, realmente se reúnan con sus líderes, con sus colaboradores y les digan, venga, por favor, aquí vamos a premiar el que la gente piense diferente, el que la gente piense con su propia cabeza, por sus propias experiencias. Y si pasa de eso, vamos a ver lo importante que empieza a generarse en la organización.
y felicitar al que piensa diferente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, hagamos premios, hagamos concursos, hagamos puntos, que la gente vaya ganando puntos. Entre más diferente piense, pues más puntos va a ganar, qué sé yo. Entonces, eso no lo hace si usted no lo propone. Y si tú lo propones es porque estás en esta clase y estás entendiendo de que realmente debemos empezar a patrocinar ese tipo de cosas. Que los líderes y colaboradores analicen dichas opiniones. Entonces, que se realicen las opiniones distintas y que entre colaboradores y líderes, realmente entre todos, se analicen las diferentes posturas que cada uno está teniendo para tratar entre todos unificar la mejor postura y perfeccionar esa postura para tomar una decisión. Y así nadie sale señalado, es que todos hacen lo que dice Julano o lo que dice Sutano, y así sucesivamente. Entonces, el que más conoce los riesgos del proceso es el mismo trabajador. Ahí tenemos un gran potencial. Estimularlo entonces a que piense por su propia cabeza y no por lo que dicen los demás es una gran riqueza. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos el uso de la razón como uno de los principios que tenemos que establecer en nuestras matrices de peligros para mejorar eso. Otra de las grandes capacidades humanas que tenemos es que somos sociales, pero infortunadamente vivimos en un mundo totalmente individualista, pero somos totalmente sociales, o sea, eso lo tenemos que saber e infortunadamente no lo estamos gestionando adecuadamente. Estamos viendo riesgo público, riesgo psicosocial, riesgo químico, riesgo físico, riesgo biológico, pero no estamos viendo como un riesgo la falta de sociabilidad de nuestros colaboradores. Entonces, claro, desde el Taylorismo, desde el mecanicismo, con la llegada de Henry Ford y el modelo T, todo esto, cambiamos la sociabilidad por el individualismo. Entonces ya vivimos individuales, lo hacemos solos, vivimos solos, estamos pegados, inmersos en nuestros computadores, en nuestros celulares y que nadie nos hable. Pero ahí cada trabajador se enfoca solo en lo que tiene que hacer, buscando ser mejor que el otro. Cuando nos volvemos individualistas, lo que queremos hacer es no colaborar con el otro, sino ganarle al otro. Y eso ha sido una de las grandes equivocaciones culturales que hemos tenido desde el punto de vista empresarial en los últimos años. Por ejemplo, con aspectos de yo tengo que ser mejor que la otra empresa, yo tengo que vender más que la otra empresa, yo tengo que ser más cuidadoso o ganar más rentabilidad que la otra empresa. Eso ha sido un mundo cultural muy equivocado que nos ayuda mucho cuando somos individualistas. Y claro, toda nuestra vida está diseñada para ganarle a los demás. Yo quiero tener un carro más grande que mi compañero, yo quiero visitar más países que mis compañeros, yo quiero tener mejor ropa que los demás y nos hemos metido en ese cuento individualista de que tenemos que ser mejor que los otros. Entonces, claro, ¿qué tenemos que hacer? Favorecer el trabajo colaborativo y dejar la competición. Y yo les quiero decir acá, uno de los mejores aspectos que tenemos que hacer como controles administrativos en nuestras matrices para identificar realmente cómo mejorar los procesos y cómo mejorar las matrices en términos de controles, es establecer cuáles son las capacidades de cada uno de nuestros equipos. O sea, en mi equipo de trabajo, yo como líder necesito saber usted es bueno para qué, usted es bueno para qué, usted es bueno para qué y usted es bueno para qué. No solamente para lo que fueron contratados, ojo, ya lo hemos hablado en otras clases. Hay unas cosas para qué me contratan a mí y otra cosa es yo para qué soy bueno, ¿cierto? Por ejemplo, yo trabajé en una universidad muy importante aquí en Medellín, la Universidad CES, y yo trabajaba como coordinador de la especialización y de los programas de seguridad en el trabajo en la universidad. Pero realmente yo soy muy bueno, por ejemplo, como diplomático, ¿cierto? Yo soy muy buen diplomático. Entonces, y esa capacidad no la pude explotar realmente en la empresa o en las otras empresas donde he trabajado. Entonces, si sabemos eso, en qué son buenos nuestros trabajadores, yo puedo utilizar esas capacidades para realmente llevarlas a mejorar los procesos. Hay gente que es muy buena, por ejemplo, cantando, hay gente que es muy buena leyendo, hay gente que es muy buena escuchando, ¿cierto? Entonces, cuando yo conozco las capacidades de mis trabajadores, realmente puedo utilizar en ellos sus mejores versiones
y eso les va a devolver mucho la dignidad. Entonces ahí es un tema muy importante que tenemos que tener claro. Favorecer espacios locativos para que todos se vean la cara y sus gestos. Claro, hace muchos años tuvimos el cambio de hacer esos cubículos, todos independientes, todos separados los unos de los otros, y eso está totalmente contrario a nuestra fisiología humana. Nosotros somos colaborativos, nosotros trabajamos juntos, entonces facilitemos las mesas de trabajo en donde todos trabajen alrededor y en donde nos veamos las caras unos con otros y con sillas, con ruedas que nos podamos desplazar entre unos y otros para juntarnos y perfeccionar lo que hacemos. Entonces, ese aspecto es muy importante. Fortalecer el trabajo colaborativo es una de las mejores prácticas humanistas en seguridad y salud del trabajo. Yo ahí pues sí les quiero pues indicar esa parte. Muy bien, vamos con el tercero, que es el ritmo circadiano, pero no sé, Paola, si me ayudas de pronto identificando si hasta este momento en la clase tenemos alguna pregunta, Paola. No sé si me puedas confirmar. No, señora, en el momento no tenemos preguntas, pero invitamos a nuestros asistentes para si de pronto tienen alguna duda, por favor, el doctor Hurtado está dispuesto a aclarar. Claro que sí, Paola. Entonces vamos a continuar y ahorita volvemos y abrimos el espacio. Listo. Entonces, otro principio muy importante que en los colaboradores tenemos que tener es los ritmos circadianos. Y esto es uno de los grandes aspectos humanos fisiológicos que tenemos que tener claro. Y una cosa es muy clara, queridos colegas. En la empresa, la persona que rompa un principio de ritmo circadiano, tarde que temprano se va a enfermar o se va a accidentar. Eso casi que es impajaritable sacarlo de la ecuación. O sea, tenemos que tener ese principio. Si tú pones a un trabajador a trabajar de noche y no le proteges la deuda de sueño, o sea, permitir que tenga las próximas 3 noches completas, si tú no logras eso, tarde que temprano ese trabajador o se va a enfermar o se va a accidentar. ¿Y cuál es el problema? Y es que la falta de sueño, la gente no la manifiesta como una enfermedad solo de insomnio, sino que la falta de sueño o de trastorno de sueño, sino que la falta de sueño la gente la va a manifestar después con una gastritis, con una enfermedad respiratoria, o sea, una gripa, con un trauma, una caída, un golpe, una enfermedad cardiovascular, una hipertensión, y la gente en general, cuando recibe esas incapacidades en su trabajo, en su empresa, el responsable del sistema de gestión no tiene cómo asociar que esa hipertensión de su colaborador tiene que ver con que yo no le estoy cumpliendo, no le estoy permitiendo cumplir sus ritmos circadianos. No tenemos en general ese conocimiento. Entonces, claro, seguimos gestionando de por qué se nos enferma la gente de gastritis, pero no seguir creyendo de que son problemas solamente alimenticios, pero no lo asociamos con que estamos rompiendo los ritmos circadianos. Entonces, miren que, o sea, yo siendo ustedes, me iba a la biblioteca a coger un libro de fisiología del trabajo y empezar a estudiármelo, a entender cómo funciona el sueño, cómo funciona nuestra alimentación, cómo funcionan las grandes alturas, cómo funcionan el trabajo en caliente, las temperaturas, los choques térmicos, o sea, fisiológicamente cómo nuestro cuerpo trata de adaptarse cuando trabajamos en estas circunstancias, pero finalmente cómo yo como responsable del sistema tengo que adaptar los turnos para que esos ritmos circadianos se restablezcan, porque si no se restablecen y tienes deudas, tarde que temprano las vas a pagar. Y los colaboradores creen que están enfermos, es de gastritis, pero mentira, están enfermos es de que no le están dando el descanso suficiente por las noches que ha venido trabajando. Entonces es muy complicado esa situación. Entonces en los ritmos circadianos estamos diseñados para trabajar de día y no de noche. Un trabajador que lo ponemos a trabajar de noche es un trabajador que si no lo gestionamos, el posturno se va a accidentar o se va a enfermar, ¿cierto? Por ejemplo, ves que es algo aquí pues muy rápido, no estamos en una clase de fisiología humana, pero muy rápidamente, si yo pongo a un trabajador a trabajar de noche, al posturno, yo tengo que garantizarle a ese trabajador una situación de oscuridad total, en la que se acuesta a dormir por lo menos de 6 a 8 horas en una situación de oscuridad total. La pregunta es,
ustedes allá en sus trabajos están asegurándose que ese empleado que hizo un turno nocturno tenga una situación de noche en su casa, total de noche, oscuridad total en su casa. Ustedes como responsables del sistema saben que tienen que asegurarse de garantizar que hay plena oscuridad en su habitación, en su casa, ¿cierto? Entonces muchos empleadores dicen, no, eso no tiene nada que ver conmigo, yo que voy a ir a meterme a la casa a ver si él sí trabaja, si se acuesta a dormir o no se acuesta a dormir en total oscuridad. Pues ya saben que sí. ¿Por qué? Porque ustedes están poniendo los riesgos. Ustedes pusieron a ese trabajador y lo pusieron a trabajar de noche, o sea, si le rompieron su ritmo circadiano, tienen que asegurarse de restablecer el ritmo circadiano, ¿cierto? Entonces, los blackout, los antifaz para total oscuridad, apagar, tapar los bombillitos del televisor, tapar los bombillitos del teléfono, porque esa luz le dice al núcleo supraquiasmático que estamos de día, aunque supuestamente estamos de noche. Entonces, por eso no tenemos buena reparación. Entonces, el uso del celular antes de acostarnos. Entonces, son tantas cosas que tenemos que gestionar para realmente asegurarnos eso. Entonces, por ejemplo, otra cosa que tenemos que gestionar es la oxitocina. Recordemos que la oxitocina se secreta también siguiendo a unos ritmos fisiológicos y que la oxitocina se secreta con los abrazos. Si yo sé eso, y la oxitocina, ¿saben qué es, muchachos o colegas? La oxitocina es la hormona del estrés. Una de las grandes hormonas que nos ayudan a repararnos frente al estrés es la oxitocina. ¿Y cómo nos reparamos frente al estrés? Abrazándonos, tocándonos. Entonces, ¿cómo restablecemos elevaciones de la oxitocina en nuestros trabajadores, por ejemplo, que tienen alto riesgo psicosocial? Ustedes ya están adelantando acciones que permitan que los trabajadores se abracen, que los trabajadores trabajen juntos, que almuercen juntos, que se cuenten sus problemas. Ustedes ya están gestionando esas elevaciones de la oxitocina. Pues bueno, le invito a que ponga mucha atención a eso para que lo ponga en marcha en su empresa. El cortisol. El cortisol es una hormona que solamente se aumenta en la mañana y cae en la tarde. Y ponemos a nuestros trabajadores a trabajar tareas de alto riesgo en la noche, por ejemplo, de alta concentración en la noche, cuando su cortisol baja es con la caída del sol. Cuando cae el sol, cae la oxitocina, el cortisol. Y si yo pongo un trabajador a hacer actividades de alto riesgo o de alta concentración en la noche, es muy posible que no lo vaya a hacer bien del todo. Entonces, ¿por qué? Porque el cortisol, que es una hormona que nos mantiene activos y alertas en el día y no alertas en la noche, porque todo en nuestra biología está diseñado, es para que estemos activos y alertas en el día y estemos durmiendo en la noche, pues ya saben que si lo ponemos a hacer esas actividades peligrosas en la noche, puede irle mal porque pues no estamos preparados para eso. Muy bien. Y las pantallas nos alejan de la noche antes de acostarnos. Entonces, ustedes ya gestionaron que sus trabajadores en casa puedan realmente desconectarse del celular por lo menos 2 o 3 horas antes de acostarse. Porque si no lo hacemos, si nos acostamos, apagamos el celular para acostarnos a dormir, nuestro cerebro sigue creyendo que estamos de día y le va a tardar muchas horas poderse realmente entrar en las fases REM y no REM, o sea, tener las 4 o 5 unidades de sueño que tenemos que tener para cuando nos levantemos realmente sentir que descansamos. Entonces, miren la importancia de conocer nuestros ritmos, nuestra naturaleza, cómo nos obliga, que tenemos que comportarnos de cierta manera y que por temas laborales de eficiencia y eficacia no lo estamos estableciendo y eso nos está generando unos problemas. También la capacidad en el cuidado del sueño, tener pues ese tipo de capacitaciones, enseñarle a nuestros trabajadores la importancia de un buen sueño, el cuidado de los posturnos, el no uso de las pantallas digitales luego de las 7 de la noche, el bajar la intensidad de la luz en la noche en casa, cenar muy al comienzo de la noche. Esto es una de las grandes cosas, colegas, que yo les quiero decir y también para ustedes. Ustedes y yo, todos nosotros, los humanos, por más líderes o no líderes que seamos, todos tenemos las mismas reglas. No podemos comer tarde en la noche. O sea, si tú realmente quieres aspirar a no ser diabético o prediabético en el futuro, tú tienes que cenar temprano. O sea, organiza tus tiempos de tal manera de que tú estés comiendo más tardar entre 6 y 7 de la noche.
y que después de ahí no comas nada más, porque si tú estás picando a las 10 de la noche y a las 11 y a las 12 bajas y sacas otras cosas para comer, eso va a impactar de una forma importante en tus niveles de glucemia en la noche. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar eso? Esa alimentación, ¿de acuerdo? Entonces, ahí pues muy importante. Gestionar los riesgos manteniendo en lo posible una cercanía con nuestros ritmos circadianos es realmente una gestión inteligente de los riesgos laborales. Entonces, queridos colegas, yo pues sí quiero ser muy franco con esto, y es asegúrense de entender cómo funciona nuestra biología humana para a partir de ahí gestionar los riesgos laborales. Y lo que a mí me parece es que en general no lo estamos teniendo en cuenta, estamos gestionando los riesgos solo conforme a las normas, y las normas no conocen de fisiología humana. Lamentablemente, los abogados, las personas que hacen las reglas, las normas en seguridad en el trabajo, no son médicos y no conocen cómo funciona nuestra biología. Entonces, ahí un tema muy importante. Otro aspecto que quiero tocar con ustedes es que somos de enfoque. En la actualidad se nos obliga a hacer multitarea, pero nuestra fisiología nos obliga a que somos de enfoque, ¿cierto? Nosotros somos de enfoque. En la bibliografía les dejé un libro que se llama Enfócate de Paul Newman, y este autor, yo me lo leí, es un libro muy interesante porque me enseñó cómo realmente a tener un trabajo profundo, lo que él llama un trabajo profundo. O sea, ¿cómo hacemos para que nuestros colaboradores tengan espacios en su jornada para que se enfoquen en tareas muy particulares? ¿Cierto? O sea, ¿cómo hacerlo? Evitar mandarle correos, poner unas etiquetas en la oficina, decir, estoy en trabajo profundo, por favor no molestar. Son ciertas actividades que yo puedo realizar para permitirle a mis colaboradores a que se enfoquen en tareas específicas en ciertos horarios de tiempo, preferiblemente en la mañana, cuando más cortisol tenemos, cuando más está el sol arriba, que es cuando más productivos somos. Eso no se nos exige permanente ser productivos, entonces por eso queremos ser multitarea, pero bombardeamos con información a nuestros trabajadores, con correos, con chats, con teléfonos, con llamadas a celular, las redes sociales, etcétera. Y eso nos lleva a tener un trabajo superficial. Nuestro trabajo, nos vanagloriamos de que somos multitarea, pero eso es una equivocación, es una falsa alegría decir que somos multitarea. Sí, las mujeres tienen una mayor capacidad de los hombres de ser multitarea, pero por más multitarea que somos, entre más tareas hagamos, menos enfoque tenemos, menos trabajo profundo en cada una de las tareas, y eso nos va a generar a no avanzar como especie. Mantenernos en lo superficial no nos permite avanzar como especie. Eso es algo muy bonito que está en el libro de Paul Newman, de Carl Newman, en el libro de Enfócate. Es muy importante eso. Capacitar sobre el trabajo a fondo. Si no lo logramos, la tecnología avanzará más rápido que nosotros. O sea, para poder realmente avanzar como especie, tenemos que seguir enfocándonos en como trabajamos en la Edad Media. Por eso los mejores violines, por eso las mejores obras de teatro, por eso la mejor literatura, por eso lo mejor que hicimos en la humanidad se hizo antes de lo que hacemos ahora. Entonces, ¿por qué? Porque en esa época la gente trabajaba no para ganar plata, para pagar deudas, sino que la gente trabajaba realmente para perfeccionar lo que hacía. O sea, la gente se enfocaba realmente en hacer el mejor violín, y Stradivarius se enfocó así, en eso. Mozart se enfocó en hacer las mejores obras maestras de la música. Beethoven se enfocó realmente horas y horas de trabajo para hacer su 9ª Sinfonía de Beethoven, que es declarada por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y yo no sé si en el mundo de hoy, del desenfoque, de la superficialidad, de la liquidez, como lo dice Zygmunt Bauman, podamos volver a tener cosas tan maravillosas como la que crearon nuestros antepasados. Yo no sé, y menos ahora con la inteligencia artificial. Soy muy prudente de hablar de la inteligencia artificial en cuanto a que nos puede ayudar mucho a mejorar la seguridad en el trabajo, pero lo dudo que realmente tengamos la capacidad, la inteligencia humana para dejarnos gobernar por la inteligencia artificial. Si no nos hemos aprendido a gobernar ni siquiera nosotros mismos, ahora imagínense ustedes que nos gobiernen la inteligencia artificial. No sé para dónde vamos, la verdad.
Pero bueno, no sigamos con ese tema que estamos hablando de enfoque. 3 o 4 horas al día por 5 días a la semana produce resultados asombrosos. Mire, colega, yo estoy escribiendo mi libro sobre trabajar feliz, pues apenas llevo unas 5.000 palabras escritas, unas 50 páginas escritas, apenas estoy empezando, pero mi objetivo es al menos trabajar 2 horas diarias, de lunes a viernes. Y trabajando 2 horitas al día, de lunes a viernes, he escrito de una manera impresionante mi libro. Entonces, que pues obviamente les contaré cuando salga. Entonces, miren que trabajar, o sea, establecernos horarios para trabajar realmente en lo que nos apasiona, en lo que, o en las cosas que tenemos que sacar realmente adelante, nos permite sacar, tener resultados asombrosos. Una vida profunda es una buena vida, como dice Cal Newport en su libro. Una vida profunda es una buena vida. Trabajar a fondo permite aprender rápidamente cosas difíciles. O sea, queremos aprender cosas muy difíciles, realmente trabajemos a fondo, pero como que todo lo queremos para allá. No, yo quiero ser feliz, entonces me dicen mucho la gente de afuera, me escriben en mis redes sociales del arte de trabajar feliz. Diego, es que yo quiero ser feliz ya, dígame las 5 claves para en 5 días yo ya ser feliz. No, la gente quiere todo ya, todo para allá, todo superficial y todo exige mucho trabajo y mucha dedicación. Muy bien. Los genios mismos solo pudieron volverse grandes gracias a la aplicación de toda su fuerza en el punto donde habían decidido demostrar su capacidad. El mismo libro de Cole Newport. Es que es impresionante, colegas, es impresionante. La superficialidad nos está diluyendo. Entonces todos vivimos trabajando, esperando ser el que sea el viernes, no vemos la hora que sea la quincena, no vemos la hora que sea Semana Santa para irnos, y ese domingo por la noche tan doloroso, tan triste para muchos de nosotros, que tenemos pereza de volver a trabajar el lunes. O sea, vivir así, no podemos seguir viviendo así, tenemos que realmente enfocarnos en ser mejores en lo que hacemos. Y el último punto que quiero tocar es el minimalismo, ¿cierto? Entonces, y no voy a hablar del minimalismo como hablé en las otras, sino que lo voy a hablar con una cita. Esta cita la saqué de un libro que se llama Las cartas a Lucilio, que lo tengo acá, se los invito a que lo tengan, Las cartas a Lucilio, y Séneca dice así: de momento, quiero hacer una interpelación antes de leerles la cita. Séneca era un filósofo de la época romana del primer siglo, millonario, era un millonario de la época, tenía dinero para votar, pero como filósofo él se daba cuenta que en los momentos en los que tenía menos cosas era cuando más feliz era. Entonces él aquí narra un poco de un viaje que hizo con su amigo con su amigo Máximo, y él aquí narra cómo disfrutó de no tener muchas cosas, que es de lo que se trata el minimalismo. Entonces dice así, abre comillas, dice Séneca le escribe a Lucilio lo siguiente: de momento, el viaje me ha enseñado cuántas cosas inútiles tenemos y qué fácilmente podríamos con sensatez prescindir de posesiones que, si alguna vez nos las arrebata la necesidad, ni nos damos cuenta de que nos la arrebató. Con muy pocos criados, los que pudieron caber en un solo carruaje, sin nada salvo lo que llevábamos encima del cuerpo, yo, mi querido Máximo, llevábamos ya 2 días que han transcurrido muy felices. El colchón está tirado en el suelo y yo me tiro en ese colchón. De mis 2 capas, una la he convertido en sábana y la otra en cobertor. ¿Cierto? Entonces, o sea, miren cómo como un millonario realmente disfrutaba y entendía que la vida buena era cuando tenía pocas posesiones, ¿cierto? Y entonces esta es una invitación realmente a que pensemos, a que nuestros trabajadores se parten el lomo trabajando para no ser despedidos, y que por eso van con miedo de ser despedidos, porque tienen tantas posesiones que pagar, tantas tarjetas de crédito que pagar, y que quizás una de nuestras reglas naturales es el minimalismo, y es enseñarle a nuestros trabajadores a que realmente gestionen sus finanzas personales, de que eviten comprar más cosas de lo que necesitan, de que si tiene su celular que todavía está viejito pero todavía le sirve, pues no compre uno nuevo, téngalo más tiempo, porque eso le va a exigir más deudas y le va a permitir no realmente enfocarse en cómo vivir bien la vida. Y así, mi querida Paola,
y todos acá mis colegas, les agradezco mucho. Vamos entonces, Paola, espero pues que hayan disfrutado de esta clase. Recuerden visitarme en El Arte de Trabajar Feliz, recuerden seguirme en la ruta de conocimiento de habilidades humanas, entonces para que pues acá nos sigamos aprendiendo todo lo que Positiva tiene para todos nosotros. Un abrazo fuerte. Entonces, Paola, adelante. Muchas gracias, doctor. Doctor, no sé si te parece, tenemos una pregunta. Por supuesto, adelante. La realiza Claudia Victoria Buitrago. Claudia. Acerca de las actividades de abrazo se intentaron realizar, pero los trabajadores se niegan aludiendo a que hay personas con malas vibras y al abrazarlas se las pasan a ellos. ¿Qué tan cierto es esto? Esa es una pregunta muy interesante y eso ocurre en las organizaciones. Es muy difícil en trabajadores, como lo hablábamos, Claudia, en trabajadores que van a trabajar con miedo, en trabajadores que no tienen forja de su carácter, en trabajadores que trabajan en una cultura organizacional de muchos años, en donde se trabaja para producir, por ejemplo, y el que no produzca sale, toma tiempo establecer estas culturas, por ejemplo, de abrazarse. ¿Qué te recomiendo yo, querida Claudia? Empieza tú misma a establecer en tu círculo cercano ese protocolo de abrazarse o de establecerse, trabajar juntos. Cuando tú, o sea, por muchas veces queremos establecer este tipo de actividades a lo largo de la organización y empiezan a encontrarse muchas quejas de los colaboradores, que para qué se van a abrazar, que qué bobada eso, que eso no sirve para nada, que lo que hacen antes es meterme a mí la mala energía de los otros y yo recibo esas malas energías y eso se ve en las organizaciones. Pero si tú empiezas a ver que en la organización y tus colaboradores empieza a haber mucho rechazo de la actividad, entonces ocúpate solo lo de que depende de ti. ¿Qué depende de ti? En tu círculo de tus colaboradores, empieza a establecer esa cultura, empieza a establecer tú cómo ese saludo con un buen abrazo, buenos días, hombre, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Me alegra mucho abrazarte, sentirte bien. Cuando tú empiezas a crear esa microcultura en tu microespacio de trabajo, los demás empiezan a ver cómo tú empiezas a generar esos cambios y ya los otros empiezan poco a poco a irse como alienando a esa costumbre. Esa es una recomendación muy respetuosa que yo te hago. Comiénzala tú con tu propio equipo de trabajo y poco a poco vas viendo cómo se va cambiando la cultura. Eso es lo que te podría decir, Claudia. No sé, espero haberte dado respuesta a la pregunta. Paola, no sé. Tenemos más preguntas en el momento, entonces continuamos con nuestra sondeo final. Paola, de todas maneras, si tienen alguna pregunta, pues lo pueden hacer más adelante, me pueden escribir un correo electrónico o a través de mis redes sociales o a través de Positiva también. Pues si hay preguntas que alguien me quiere hacer una pregunta particular, que yo le apoye en algo particular, saben que cuentan conmigo. Adelante, Paola. Ok, doctor, muchas gracias. Entonces continuamos con nuestra primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes no es un principio humano? A, el minimalismo. B, usar la razón. C, ritmos circadianos. D, la multitarea. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. El minimalismo, 20%. B, usar la razón, 3%. C, ritmo circadiano, 19%. D, la multitarea, 59%. Doctor Hurtado, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Paola, mejoramos muchísimo. En la respuesta anterior, la multitarea había quedado en el 21% y en esta quedó un porcentaje mayor. La respuesta, la correcta, pues es la multitarea. La multitarea no es una capacidad humana, no es un principio humano, lo dijimos mucho durante la clase y dijimos también de que el minimalismo sí era una capacidad humana y sin embargo, pues hubo participantes que siguieron sosteniendo que el minimalismo era una respuesta. Entonces, la respuesta correcta es, no es un principio humano la multitarea. Nosotros no hacemos multitarea. Ok, doctor, muchas gracias. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Con respecto al principio del uso de la razón, indique lo correcto. A, todos tenemos esta capacidad. B, nos diferencia de los demás.
C, nos permite perfeccionar nuestros procesos. D, permite crear una cultura de carácter. E, todas las anteriores. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, todos tenemos esta capacidad, 0%. B, nos diferencia de los demás, 0%. C, nos permite perfeccionar nuestros procesos, 1%. D, permite crear una cultura de carácter, 3%. E, todas las anteriores, 96%. Doctor Hurtado, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Excelente, Paola. Mejoramos muchísimo, aunque también en la primer sondeo hubo una alta respuesta, todas son correctas, pero en esta ya se llegó al 96%, o sea que aprendimos muy bien. Excelente, o sea, el minimalismo, todas son las correctas, entonces súper bien. Ok, doctor, muchas gracias. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿Por qué el minimalismo es un principio humano? A, porque los seres humanos no nacimos para acumular. B, porque nos permite enfocarnos en lo importante. C, nos permite decir la verdad sin temores. D, todas son correctas. E, ninguna de las anteriores. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la tercera y última pregunta. A, porque los seres humanos no nacimos para acumular, 18%. B, porque nos permite enfocarnos en lo importante, 11%. C, nos permite decir la verdad sin temores, 4%. D, todas son correctas, 57%. E, ninguna de las anteriores, 10%. Doctor, ¿cómo nos fue con esta tercera pregunta? Paola, nos fue muy bien porque mejoramos del 34 al 57%. La respuesta correcta es todas son correctas. Es correcto de que el minimalismo no nacimos para acumular, es cierto de que nos permite enfocarnos en lo importante. Cuando no tengo tantas cosas, pues me permite enfocarme en las pocas cosas que tengo y nos permite decir la verdad sin temores. ¿Por qué puse yo esa respuesta? Porque cuando eres minimalista, no gastas tanto y como no gastas tanto, no tienes tantas deudas. Y como no tienes tantas deudas, puedes tener menos miedo de ser despedido de tu empresa. Y como eres minimalista, entonces puedes ahorrar un poco porque no gastas tanto dinero en comprando tanta cosa para aparentar y entonces eso nos permite tener menos miedo para trabajar, que nos aproxima, Paola, y con esto termino, nos aproxima a la felicidad. Muchas gracias. Doctor Hurtado, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa. Nos veremos en una próxima oportunidad. El placer fue mío. Un abrazo para todos mis colegas, 150 más o menos que estuvieron acá acompañándonos. Para mí fue un placer y nos vemos en la próxima sesión. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, doctor. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro plan de educación multimodal en seguridad y salud en el trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminar esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educate. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un excelente día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua.
Conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire. El reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío. Es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad. Por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.